sobre esto. Así que nada, les invito a la palabra del Señor. En Primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 1 al 19. 1 al 11, perdón. Y la palabra de Dios será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a otros se levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destruidos. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Después, Elcana regresó a su casa en Rama, sin Samuel, y el niño servía al Señor como ayudante del sacerdote Elí. Gloria a Dios, amén. Aleluya. Ahora, para comenzar, vamos a hacer una oración. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en esta noche, Señor, porque nos das esta oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, de meditar en tu palabra nuevamente, por la oportunidad que nos has entregado, Señor, para poder aprender más, Señor, de aquello que tú ya has dicho, de aquello que está escrito, Padre amado. Habla nuestras mentes, habla nuestros corazones, Padre. Ministranos, Señor, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de hablar, cambia nuestra forma de comportarnos, cambia nuestro vivir, Señor. Cámbianos por completo. Espíritu Santo de Dios, obra en nosotros, obra en cada uno de nosotros, y a través de tu palabra cámbianos, Señor. Ayúdanos, Señor, levántanos, ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que estar humillados delante de ti, que tenemos que estar humillados delante de ti, Señor, delante de ti, Señor, ante tu presencia, Señor, que tenemos que ser humildes, Señor. Ayúdanos a entender, Padre amado, aquello que tú quieres que aprendamos en esta noche. Guarda esto en nuestros corazones, Padre amado, y recuérdanos esta enseñanza, esta, Padre, reflexión, esta pequeña reflexión, Padre. Recuérdanos esta reflexión a lo largo de la semana, Padre amado, y glorifica tu nombre a través de esto. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga. Ahora vamos a estar, ¿verdad?, hablando sobre esto. Acabamos de leer en Primera de Samuel capítulo 2, donde Ana hizo una oración. La oración de Ana era una oración donde alababa al Señor, ya que la historia de Ana comienza en el capítulo 1, donde se nos dice que había un hombre llamado Elcana. Este hombre, dice la palabra, que él estaba casado con 2 mujeres. Una se llamaba Ana y no tenía hijos,
pero otra se llamaba Penina, la cual sí tenía hijos. Y saben algo que desde el principio de la historia choca con nosotros, es que al principio de la historia, aquella que tenía se burlaba de Ana. Dice cada vez que iban al tabernáculo a adorar, dice que ella se burlaba de Ana. Ahora, en aquel tiempo no había templo, sino que lo que había era el tabernáculo. Y allí la gente adoraba a Dios, allí la gente daba ofrendas al Señor, adoraba al Señor, ¿verdad? Y la gente iba allí. Y lo triste en esto es que a pesar de que iban a adorar al Señor, Penina, en su corazón, ella estaba menospreciando a Ana porque no podía tener hijos. Y la palabra nos dice que era Dios mismo el que no le había concedido tener hijos. Y cuando vamos más adelante, la palabra enseña que ella ya estaba, que no quería seguir, ella ya estaba atribulada, ella ya no quería ni comer. Porque a pesar de que ella trataba de hacer las cosas con normalidad, había algo en ella que la inquietaba, había algo en ella que la hacía sentir mal, y lo que ocurría a su alrededor la afectaba. Y la palabra enseña que Ana, luego de ella haber comido, dice que Ana se levantó y fue a orar. Y dice que el sacerdote del tabernáculo estaba sentado a la puerta del tabernáculo. Y Ana se fue en una esquina a orar. Y en la palabra dice lo siguiente, que Ana hizo la siguiente oración a Dios. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Tienes que venir borracha, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No pienses que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. En la palabra se nos dice, ¿verdad?, que esta mujer hace una oración a Dios. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que también se nos dice, a pesar de que está escrito la oración que ella hizo, se nos especifica que no se escuchaba su voz. Aunque no se escuchaba su voz, su oración está escrita. Porque Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre. Dios conoce lo más profundo, Dios conoce lo que hay escondido en lo más profundo del corazón. Y Ana, ella se humilló delante de Dios, porque a pesar de que la humillaban constantemente y le decían que no tenía hijos y Penina se burlaba de ella, a pesar de eso, Ana quiso hablar con Dios, ella quiso orar. Y cuando ella lo hizo, ella se derramó delante de Dios. Ella derramó lo que había en su corazón, el dolor que había en su corazón, la tristeza que había en su corazón, las cargas, las ansiedades que había en su corazón, cuánto le estaba afectando lo que estaba pasando en su familia, cuánto le estaba afectando aquello, ¿verdad?, que la atormentaba. Y era que en aquel tiempo, culturalmente, sí era así. Tú no tenías hijos, era vergüenza. Y Ana sentía vergüenza porque no podía tener hijos. Pero la palabra enseñaba que fue Dios el que no le había concedido tener hijos. Luego de que ella hizo esta oración, dice la palabra que luego de eso, su marido se fue y se acostó con ella. Y luego de eso, dice la palabra que Dios se acordó de Ana y le concedió la petición de su corazón y le dio un hijo, al cual ella llamó Samuel, porque ella se lo había pedido al Señor.
Y luego de haberle puesto Samuel, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que luego de que ella lo nombra Samuel, dice que luego de eso, que ellos ofrecieron sacrificio a Dios, ¿verdad? En agradecimiento por aquel niño. Y dice que pasado el tiempo, luego de que ella terminó de amamantar al bebé, dice que ella lo llevó al tabernáculo, que era el templo de aquel tiempo. Y luego de que ella lo lleva al tabernáculo, lo presenta al sacerdote y le dice, mira, este es el mismo niño por el cual yo vine aquí pidiéndole al Señor hace unos años. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenece a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Luego de esto fue que Ana en el capítulo 2 hizo la oración que vimos al principio. Pero ahora, ¿qué tiene que ver esto con vivir humillados delante del Señor? ¿Qué realmente es vivir humillados delante del Señor? Vemos esa palabra, humillados delante de Él, como algo muy religioso muchas veces. Cuando la verdad, Dios lo que quiere es que dejemos de ser tan orgullosos a nivel de que todo nosotros está bien, como si toda nuestra vida andara bien, como si no sufriéramos, como si no pasáramos tribulaciones, tristeza, como si fuéramos la persona perfecta. Y todos sabemos que aquí nadie es perfecto, todos sabemos que todos pasamos situaciones que nos duelen, situaciones que nos hacen enojar, situaciones que nos golpean, porque la vida se trata sobre eso. Un hombre, de verdad, muy sabio, dijo estas palabras que se me quedaron en la mente y en el corazón. Y es que dijo, de eso se trata la vida. Todo lo que te pasa mientras planeas otra cosa. Y esa es la verdad, podemos planear mil cosas, pero en la vida algo pasa que interrumpe eso, que terminamos heridos, terminamos mal, terminamos cargados. Y Ana estaba así. Ana estaba cargada. Ana estaba atribulada, angustiada. Y ella, con todo y eso, fue al Señor reconociendo que no podía sola, lo necesitaba. Y ella fue a Él y se humilló delante de Él. A pesar de que el sacerdote, el mismo sacerdote, la tomó por ebria. Porque él no entendía la forma en la que ella venía a clamarle a Dios. Y él la tomó por borracha, él la tomó por ebria. Y en lugar de él preguntar, en lugar de él dejarse guiar por Dios, el sacerdote directamente la acusó. Él directamente le comenzó a reclamar que por qué estaba así, que qué le pasaba. Pero realmente ella estaba clamando a Dios porque lo necesitaba. Y lo hermoso fue que Dios le concedió la petición de su corazón. Ahora, ¿en qué realmente consiste estar humillados delante de Dios? ¿Por qué es tan importante? La palabra dice en el Salmo 50, en aquel tiempo la gente sacrificaba a Dios animales. Y esa era la forma en la que ellos, ¿verdad? En la que en la antigüedad, ¿verdad? Se adoraba a Dios. Pero en eso Dios mismo les contesta y les dice: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toro, o de beber sangre de machos cabríos? Y en eso él dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y aquí el Señor está diciendo, más que sacrificios de animales, realmente estoy buscando el sacrificio que hay en el corazón. Muchas veces el pueblo de Israel se conformaba con que esto que todo el mundo veía,
a que todo el mundo me vea sacrificando a Dios esto, que todo el mundo vea que delante de Dios yo estoy haciendo esto. Pero la verdad es que el mismo Dios dice, no, eso no es lo que yo quiero. Si vas a sacrificar a Dios, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Ahora, ¿qué son los votos que la gente hacía a Dios? La oración de Ana fue un voto al Señor. Ana, cuando oró al Señor, ella dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo devolveré y él te servirá a ti todos sus días. Y cuando nosotros le pedimos a una persona algo que está en sus manos, es porque aquello que le estamos pidiendo no es nuestro, sino de aquella persona a la que se lo pedimos. Entonces, en otras palabras, Ana le estaba diciendo a Dios, Señor, dame algo que sea tuyo, que cuando salga de mí yo te lo pueda entregar a ti. Señor, dame algo que venga de ti, que cuando salga de mí yo te lo pueda entregar a ti. Y Dios le dio a Ana un hijo llamado Samuel. Y dice que luego de que ella terminó de amamantar al niño, ella lo entregó al servicio de Dios y el niño comenzó a servir a Dios en el tabernáculo. En ese tiempo Samuel fue creciendo y la palabra dice que con Samuel también Dios estaba con él. Y la palabra enseña que los hijos de Elí, el actual sacerdote, no respetaban a Dios, jugaban con Dios, se lo tomaban a relajo, como diría el boricua, y no se lo tomaban en serio. Dios había dicho la forma en la que tenían que ser las ofrendas a Él, porque Dios se tomaba bien en serio los sacrificios que el pueblo le daba. Pero tristemente estos jóvenes, hijos de Elí, no lo tomaban en serio, sino que se burlaban. Y el pecado de ellos, porque pecado, por más fuerte que se escuche, pecado significa fallar. Y ellos le estaban fallando a Dios, porque Dios solamente les pedía obediencia, y lo que ellos estaban haciendo era hacer las cosas a su forma. Y haciendo las cosas a su forma, comenzaron a fallar a Dios, a darle la espalda. Y con ellos no eran los únicos, sino que ellos comenzaron a hacer que sus sirvientes comenzaran a hacer lo mismo. Y ellos deshonraban a Dios, y Dios ya había resuelto quitarles la vida porque estaban haciendo pecar al pueblo. Y la palabra dice que un hombre, no se nos menciona el nombre, pero sí se nos dice que este hombre del Señor fue enviado por Dios a Elí, dándole una advertencia de Dios sobre su casa, que Dios iba a poner en juicio su casa, que Dios, ¿verdad? Que todo lo que estaba pasando en la casa de Elí iban a traer consecuencias sobre su casa, y que eso iba a causar, ¿verdad?, que el juicio de Dios se derramara, y que los hijos de Elí terminaran muertos el mismo día, como señal para Elí de que le fallaron a Dios. Y podremos pensar que el castigo de Dios era muy severo, pero la verdad es que más adelante vemos que Samuel, cuando creció, dice que en aquel tiempo, cuando Samuel ya era casi ya un joven, dice la palabra que en aquel tiempo el mensaje era escaso, ya casi no había visión en el pueblo. Y dice que en eso Samuel estaba durmiendo y Dios lo llamó diciendo, Samuel. Y Samuel le respondió, heme aquí. Y él se levantó y corrió a donde estaba Elí, que era el sacerdote. Pero cuando él fue al sacerdote Elí le dijo, yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y luego de que Samuel se vuelve a acostar, Dios lo vuelve a llamar diciéndole, Samuel. Pero Samuel volvió a decir, heme aquí, y volvió a correr a donde estaba Elí, preguntándole que para qué lo había llamado. Esto ocurrió 3 veces, y en la tercera vez Elí se da cuenta que Dios estaba llamando a Samuel. Y luego le dice, cuando te vuelva a llamar, respóndele, heme aquí, Señor, habla, Señor,
que tu siervo oye. Así que Samuel volvió a su cama, y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo oye. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy para hacer algo espantoso en Israel. Y luego de que él le habla las mismas cosas sobre la casa de Elí, hay unas palabras que nos hacen entender que, a pesar de que anteriormente Dios ya le había dicho a Elí que iba a derramar juicio sobre su casa, se nos da a entender por la misma palabra que Dios le dio a Samuel, que Dios realmente, a través de esa palabra de juicio, le estaba dando una oportunidad de arrepentirse y de humillarse delante de él. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice: llevaré a cabo todas mis amenazas contra él y su familia de principio a fin. Le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios, y él no los ha disciplinado. Dios estaba esperando de Elí una respuesta. La palabra que él había dicho, por más fuerte que se escuchara, era una oportunidad para que Elí se humillara delante de Dios. Y luego dice: por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios ni ofrenda. Dios le dio una oportunidad a Elí a través del juicio que había dicho que iba a traer sobre su casa. Luego de esa advertencia era la oportunidad para que él se arrepintiera, pero no lo hizo. La oportunidad para que él corrigiera a sus hijos, pero no lo hizo, sino que en su lugar se quedó igual. Y la palabra dice que tanto él como sus hijos, engordaron con los sacrificios del pueblo. Los sacrificios eran para Dios, pero ellos estaban rompiendo el orden que Dios había dicho que tenían que seguir. Y en lugar de vivir en obediencia, estaban viviendo complaciéndose a ellos mismos. Porque si a ellos los complacían, no iba a importar, cuando realmente le estaban dando la espalda a Dios y estaban causando que el pueblo también le diera la espalda a Dios. Y la palabra dice que entonces Samuel se quedó en la cama hasta la mañana. Luego se levantó y abrió la puerta del tabernáculo, como de costumbre. Tenía miedo de contarle a Elí lo que el Señor le había dicho, pero Elí lo llamó: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió Samuel. ¿Qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor te castigue y aún te mate si me ocultas algo, le dijo Elí a Samuel. Entonces Samuel le contó todo a Elí y no le ocultó nada, todo aquello que el Señor le había dicho. Y dice, miren la respuesta de Elí. Es la voluntad del Señor que Él haga lo que mejor le parezca. Elí ya estaba conforme con lo que estaba haciendo. Y él no se humillaba delante de Dios. Y dice la palabra que el Señor estaba con Samuel mientras crecía. Y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, dice la palabra, todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Y las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Y para resumir el resto de la historia, la palabra que Dios dijo se cumplió. El juicio de Dios sobre la casa de Elí se cumplió. Sus hijos murieron y Elí también. Y Samuel siguió creciendo. ¿Y saben algo? Luego de todo esto, la palabra nos dice en el capítulo 7 que el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por los filisteos. Y dice que entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor,
desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret, dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y Astoret y adoraron únicamente al Señor. ¿Quiénes eran estos dioses? ¿Qué era lo que ellos hacían? Ambos dioses por igual eran de fertilidad, eran de guerra, y eran en parte, representaban autoridad y seguridad, tanto Baal como Astoret, estos dos dioses antiguos, que estaban sus imágenes en el pueblo de Israel. Pero aunque tenían ojos, no veían, tenían boca, pero no hablaban, pies, pero no caminaban, oídos, pero no oían, boca, pero no hablaban. Aunque por más que ellos les llamaran dioses, realmente no eran dioses. Y Dios, a través de Samuel, le dijo al pueblo: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Si tratamos de aplicar esto a nuestra vida, hay que hacernos la pregunta: ¿en qué yo estoy poniendo mi seguridad? ¿Mi seguridad está en Dios o en las personas? ¿Mi seguridad está en Dios o en lo que yo haga con mis manos? Al principio de todo esto sabemos que Dios le dio un hijo a Ana que era estéril. Pero la otra mujer, Penina, que tenía hijos, se burlaba de Ana porque ella al principio no tenía hijos. Y cuando Ana tuvo hijos, Penina se sentía mal. Porque en la oración de Ana, ella misma nos dice, nos da a entender que la que no podía tener hijos ahora tenía 7, y la que tenía muchos hijos ahora estaba contristada dentro de ella, estaba quebrantada dentro de ella. Y la palabra enseña algo que pude aprender con esto de Ana y Penina. Es que Penina, a pesar de que tenía hijos y Ana no, mejor que el resultado es el fruto. Mejor que el resultado es el fruto. El resultado de la oración de Ana fue que Dios le dio a Ana un hijo. Pero mejor que el resultado fue el fruto. Porque el proceso, lo que estaba pasando Ana, lo que la estaba haciendo sentirse mal, lo que la atribulaba, lo que hacía que ella se sintiera cargada, el fruto de esa situación mala fue que ella se humilló delante de Dios. Y Dios le respondió. Así como dice la palabra, el que sacrifica alabanza me honra, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y saben, más adelante también la palabra dice lo siguiente. La palabra dice, aleluya: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Pero ahora miren la razón por la que realmente la oración de Ana fue contestada, y esta respuesta está en el Salmo 67, donde dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La razón por la que nosotros nos tenemos que humillar delante del Señor es para que Él haga su voluntad, para que Él haga lo que Él quiere en nosotros. En la oración del Padre Nuestro, la palabra nos enseña, Jesús nos enseña diciendo: cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
¿Y saben algo? La razón por la que tenemos que vivir humillados delante de Dios es para que Dios haga su voluntad, tanto en nosotros como en lo que nos rodea. Que Él haga su voluntad en los nuestros, que Él haga su voluntad en la vida de cada persona. Que Él nos libre, que Él nos ayude, que Él nos levante, que Él nos dé fuerza, que Él sane nuestro corazón, que Él sane nuestras heridas, que Él sane todas aquellas cosas que nos cargan, que nos duelen. Porque a veces, sin darnos cuenta, confundimos humildad con orgullo. Porque a veces decimos que somos tan humildes, que no pasamos tribulaciones, no nos sentimos mal, no somos heridos, y nos hacemos los fuertes, nos hacemos como que los que nada nos afecta. Y a veces cuando estamos en el caminar, a veces confundimos también esto, santidad con orgullo. Porque pensamos que, ay, soy tan santo que ya nada nos afecta. La verdad es que si la santidad que nosotros tenemos no nos lleva a humillarnos delante de Dios, y la santidad que tenemos no nos lleva a llevar a otros a Dios, sino a acusar a otros por las fallas de otros, entonces lo que tenemos no es santidad, es orgullo. Y estamos confundiendo santidad con orgullo, y estamos confundiendo humildad con orgullo. Y decimos a la gente, no, es que así es la forma correcta, así es como se hacen las cosas. Pero realmente herimos a otras personas, los hacemos sentir menos, los hacemos sentir inmerecedores, los hacemos sentir que es imposible para ellos caminar en el camino donde nosotros estamos. Y a veces les queremos enseñar, no, es que mira, tenemos que caminar con esta perfección, somos tan perfectos. Pero la verdad es que mostrarles a ellos, entre comillas, que somos perfectos, les hace a ellos pensar, yo no soy perfecto, ¿cómo yo voy a caminar ahí? ¿Cómo yo voy a caminar hacia el Señor? ¿Cómo le voy a servir a Dios? ¿Cómo voy a adorarle? ¿Cómo voy a servirle? ¿Cómo voy a exaltarle? ¿Cómo Él me va a poder transformar? ¿Cómo Él va a poder obrar en mi vida? Mira cómo ellos caminan. Yo no soy perfecto. La verdad es que Dios está buscando gente dispuestos en su corazón a soltar el orgullo y a ser humildes delante de Él, a vivir humildes delante de Él. Y como Ana, decirle, Señor, dame algo que sea tuyo, que cuando salga de mí yo te lo pueda entregar a ti. Que cuando nosotros hagamos algo para la gloria de Dios, no sea para que nos vean, no sea para que nos aplaudan. Porque algo también he aprendido, y es que mejor que el reconocimiento humano es ser llamado bendito del Padre en el último día. Que cuando estemos delante de su trono, Él nos diga, tú eres mi hijo, yo te conozco. Ven, siervo y fiel, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mejor que reconocimiento humano es que ser reconocidos por Dios. Mejor que reconocimiento humano es que delante de Dios, cuando Dios nos vea, se agrade de nosotros. Que cuando Él nos vea, Él vea su reflejo, que Él vea humildad, que Él vea sencillez, que Él vea un corazón humilde. Que cuando veamos a otro, digamos, yo también fallo. Por eso te puedo decir que así como Dios me levanta a mí, también te puede levantar a ti. Así como yo me levanto cada mañana a entregarle al Señor mi camino, así también tú se lo puedes entregar al Señor. Dios está buscando un pueblo que sea humilde delante de Dios. Dios no busca gente perfecta. Dios no vino a buscar a aquellos que se creen perfectos. La palabra dice que aquel que necesita un médico no es aquel que está sano, sino aquel que está enfermo. Jesús dice, yo no vine a buscar a aquellos que se creen perfectos. Yo vine a buscar a aquellos que se había perdido.
cada uno de nosotros en algún punto nos salimos del camino, nos apartamos del camino. Tal vez sigamos adorando a Dios, sigamos yendo a la iglesia, tal vez sigamos diciendo, no, yo me identifico con Dios porque yo creo en Dios, yo le sirvo a Dios, yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es real, pero Dios está buscando que nos humillemos delante de Él. A veces vemos la oración como algo muy religioso, pero la verdad es que Dios quiere que nos desahoguemos con Él, que hablemos con Él, que le digamos a Él nuestras penas, las cosas que estamos viviendo, las cosas que estamos pasando, lo bueno y lo malo. Nos entregamos a Dios por parte. Señor, toma mi ira, pero ¿y la alegría qué? Señor, toma mi enojo, pero ¿y la paz qué? Le entregamos a Dios solo lo malo, pero Dios quiere que nos entreguemos a Él por completo. Dios quiere que nos entreguemos a Él por completo. Tal vez se pueda escuchar difícil, pero la verdad es esta. Solamente entrega tu camino a Dios y Él se encarga del resto. Ven cómo estás, Él se encarga del resto. Vivir humillado ante Dios consiste en eso. Reconocer que nosotros no podemos solos. Por nuestras fuerzas no podemos. Solos no podemos. Porque lo intentamos y nos alejamos de Él. Lo intentamos y volvemos y dejamos de hablar con Él. Volvemos y nos alejamos de las cosas que son de Él. Y la verdad es esta. Tenemos orgullo en nosotros. Y el orgullo en nosotros está impidiendo que Dios haga su voluntad. Y no estoy hablando del orgullo de sentirte contento con lo que haces. Hablo del orgullo que toma del lugar de Dios. El orgullo que te hace decir, yo estoy bien así. Yo puedo solo. Yo así estoy bien. Yo soy así. Esto impide que Dios haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En palabras más simples, no practiquen las mismas cosas de este mundo, sino que dejen que Dios los transforme, cambiándoles la forma de pensar. La palabra luego dice, para que así comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces nosotros decimos, yo quiero paz, yo quiero libertad, yo quiero seguir adelante, me siento estancado y no sé qué me estanca. Y por más que uno pueda decir, no, o es la vida, otros podemos decir, no, es el enemigo. La verdad es que muchas veces somos nosotros. Y aún más, muchas veces Dios mismo es el que nos mantiene en un lugar hasta que entendamos que tenemos que ser humildes delante de Él, que nos tenemos que humillar delante de Él. Así como pasó con Ana. Ana era estéril, no podía tener hijos. Y podríamos decir, no, que era el diablo el que no permitía que tuviera hijos. O podríamos decir, no, es que era su condición. Ella no podía tener hijos por como ella estaba, porque ella era estéril de naturaleza. Pero ¿saben cuál es la verdad? Que la palabra dice que Dios no le concedió tener hijos. Fue Dios el que la había puesto en aquella posición. Y luego que ella se humilló delante de Dios, reconociendo que ella no podía sola, que ella por sí sola no podía hacer lo que ella anhelaba. Porque aunque ella quería tener un hijo, ella sabía que por sus fuerzas no podía cambiar nada. Así que ella fue a Dios porque Dios estaba por encima de ella, reconociendo que Dios era superior, reconociendo que Dios era soberano. Y esto lo podemos ver en su oración. Porque ella luego de que clama a Dios, dice la palabra, que Dios cuando pasó el tiempo se acordó de Ana y le concedió la petición de su corazón y le dio un hijo, al cual ella llamó Samuel porque se lo pidió al Señor. Y saben algo, este joven, este hombre, porque fue creciendo, llamado Samuel, cuando pasó el tiempo, llevó a Israel a la victoria. Dice la palabra que él le dijo al pueblo, si realmente quieren volver a Dios,
quiten de entre vosotros los ídolos. Y nosotros podemos pensar automáticamente que un ídolo o que un Dios ajeno es una imagen de estas antiguas, estas estatuas. Y sí, aquello era esos ídolos. Pero hoy en día, a veces nosotros mismos tenemos otro ídolo. A veces, sin darnos cuenta, nosotros mismos somos nuestros ídolos. A veces nosotros mismos pensamos que estamos bien, que estamos bien como estamos y nos conformamos. Pero realmente ya no oramos como antes. Ya no hablamos con Dios como antes. Antes yo recuerdo ver matrimonios que se tomaban de las manos de rodillas en los altares y ellos oraban a Dios. Otros se tomaban de las manos en las sillas y oraban. Yo era un niño, pero podía ver estas cosas. Y estaba esta entrega, esta humillación delante de Dios. Y saben, muchas veces decimos, no, tenemos que volver al ayer. Y pensamos que cuando decimos tenemos que volver al ayer, pensamos que tenemos que volver a la música, a los comportamientos. Pero cuando tenemos que volver al ayer, realmente a lo que tenemos que volver es a la humildad de espíritu. Tenemos que volver a humillarnos delante de Él, estar humillados ante Él, volver a ser sencillos delante de Dios, reconociendo que somos humanos y que Él es soberano. La oración de Ana, luego de que Dios le dio a Ana un hijo, fue la siguiente. La leí al principio, pero la volveré a leer. Y la leeré en la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente forma: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie. No hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios, porque el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes, y los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están saciados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja la tumba y a otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor, y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en toda la tierra. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. Y voy a terminar con lo que dice el Salmo 42. Aleluya. El Salmo 42 y Salmo 43, que dice de la siguiente forma: recordando que tenemos que vivir humillados delante de Dios. Dice la palabra de la siguiente forma: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí.
de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizpa. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Cuando, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y termino diciendo esta frase. Sabemos que Jesús dijo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué él dijo eso? Porque los de Israel le preguntaban, ¿tenemos que pagar al César? Y Jesús le dijo, ¿la imagen de quién está en la moneda? Y él dijo, y le dijeron, el César. Y él dijo, pues entonces denle al César lo que es del César. Ahora te hago la pregunta, ¿la imagen de quién está en ti? ¿A la imagen de quién tú fuiste hecho? Dale a Dios lo que es de Dios. Escrito está, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En la moneda estaba la imagen de César y Jesús dijo, entonces denle al César lo que es del César. Nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Démosle a Dios lo que es de Dios. No miremos nuestra condición pensando que no podemos acercarnos a Dios. Vayamos a Él, humillados ante Él, reconociendo que Él es santo, reconociendo que Él es soberano, que Él es poderoso, que por nuestras fuerzas no podemos. Así que habiendo dicho esto, vamos a cerrar nuestros ojos. Te invito a cerrar los ojos. Te invito a ponerte en comunión con el Señor en esta hora. Tal vez este en vivo se acabe, pero luego del en vivo, comprométete con el Señor, comprométete a que vas a hablar con el Señor, a que le vas a entregar tu camino, a que le vas a entregar tu carga, y sobre todo dile, Señor, tal vez no oro como antes, pero yo quiero volver al primer amor, que yo vuelva a ser sencillo, vuelva a ser humilde ante ti, que vuelva a ser como a ti te agradaba, Señor. Y si todavía no has caminado y sientes que todavía no estás donde Dios quiere que estés y sientes que estás estancado, te invito a cerrar tu ojo y a hacer esta oración junto a mí en esta noche. Padre amado, en el nombre de Jesús, tú que eres santo, tú que eres digno, tú eres soberano y poderoso, Señor. Tú eres fiel y verdadero para perdonarnos. Tu palabra dice, Señor, que tú honras a los que te honran y deshonras a los que te menosprecian. Padre amado, en esta hora reconocemos que por nuestras fuerzas no podemos, que somos humanos, que somos débiles, que, Señor,
A las cosas nos desaniman, que lo que pasa cada día, Señor, cada día tiene su propio afán. Y que, Señor, a veces nos cargamos, a veces nos angustiamos y nos preocupamos por el mañana. Padre, te pedimos perdón. Porque a pesar de que te hemos dado, de hecho saber que eres el único en nuestra vida, ya no eres el primero. Te pedimos perdón porque aunque eres el único en nuestras vidas, ya no eres el primero en nuestras vidas. Nuestro camino ya no te lo encomendamos. Nuestro andar ya no te lo entregamos. Nos hemos conformado con que tú sabes las cosas, con que tú sabes, Señor, cómo vivo, de que tú sabes, Señor, cómo me levanto, que tengo que ir a tal lado, que tengo que ir a tal sitio. Señor, perdónanos, porque nos hemos conformado con lo que nosotros pensamos y te hemos tratado de engavetar, te hemos tratado de encerrar en un frasco, Señor, pensando, Dios me entiende, pero Señor, perdónanos, porque a pesar de que tú nos entiendas y nos comprendas, muchas veces no estás de acuerdo con nuestras decisiones, muchas veces no estás de acuerdo con nuestras acciones. Perdónanos, Señor, porque en tu lugar hemos puesto el orgullo, porque en tu lugar nos hemos puesto a nosotros, porque en tu lugar hemos puesto nuestros deseos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a cargar nuestra cruz, Señor, a pagar el precio, a negarnos a nosotros mismos, Padre. Perdónanos, Señor, porque nosotros somos humanos, Señor, y sin ti no podemos. Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Padre, ayúdanos a volver a ti, Señor. Ayúdanos a